Buenas chicas y chicos, espero que sigáis bien. Bueno, estamos ya en el tercer trimestre y vemos que este estado que tenemos se va a alargar bastante tiempo posiblemente. No sé si volveremos al instituto o no, pero en cualquier caso pues seguiremos avanzando materia. Continuando con el vídeo anterior, que os hice una pequeña introducción a los componentes electrónicos, hablando de componentes activos y pasivos, bueno, pues hoy os quiero hablar de los semiconductores y especialmente de un componente electrónico que quizás es el más importante actualmente, que es el transistor, ¿vale? Los semiconductores son componentes electrónicos que, según las condiciones, dejan pasar la corriente o no dejan pasar la corriente. Y con ese tipo de actuación pues podemos tener muchas utilidades a partir de ello. Los semiconductores que existen son los siguientes: tenemos el diodo Zener, tenemos el diodo LED y, como os decía, el transistor. Bueno, empezamos con el diodo. El diodo tiene más o menos este aspecto, no sé si lo habéis visto alguna vez. Me acerco para que lo veáis, ¿de acuerdo? Se parece a una resistencia, pero bueno, está pintada de negro y gris, ¿vale? El diodo, como os decía, es un componente que deja pasar la corriente en un sentido y en otro no. Este es su símbolo y, como veis, deja pasar la corriente en este sentido y en este no, como el símbolo indica la flecha y la raya, ¿de acuerdo? El aspecto más o menos del diodo es este. Y bueno, tiene la posibilidad de tener polarización directa o inversa. Digamos que la polarización directa es positivo o negativo y la directa y la inversa al revés, ¿de acuerdo? La principal función del diodo es la rectificación de corriente, o sea, pasar de corriente alterna a continua. Y está presente, muy presente, en casi todos los aparatos electrónicos que tenemos que se enchufen a los enchufes de la casa, corriente alterna. Y también está presente, por supuesto, en todos los cargadores de los móviles, que al fin y al cabo lo que son es transformadores de corriente. ¿Cómo transforma la corriente un diodo? Bueno, os lo voy a explicar por encima, pero creo que es razonablemente sencillo de entender, ¿de acuerdo? Tenemos la corriente alterna, que, como sabéis, nos muestra corriente positiva y negativa alternativamente, ¿no? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y entonces la corriente alterna se encuentra con nuestro diodo. Estos diodos, como sabemos, dejan pasar la corriente en un sentido sí y en otro no. Eso quiere decir que el diodo en este sentido dejaría pasar la corriente positiva y en este sentido la corriente negativa. Entonces, ¿cómo rectificamos la corriente? Normalmente hay métodos más complejos que este para obtener una mejor rectificación de corriente, pero os explico el básico, ¿no? Normalmente tenemos dos diodos, ¿vale? Un diodo en directa y otro diodo en inversa. El diodo en directa recoge la corriente positiva, esta parte de corriente que es positiva. Y el diodo en inversa recogería la parte de corriente negativa, que sería esta y esta. Y con esos dos diodos, que normalmente se asocian a más diodos, obtendríamos este tipo de corriente continua, que ya sería toda positiva, sería esta. Pum, pum. Ha pasado 1, 2, 3 positivo, 1, 2, 3 positivo, más 2 negativos, ¿vale? Ha pasado nuestra corriente alterna a corriente continua, que, como sabéis, es como funcionan casi todos los aparatos electrónicos. Cualquier aparato que tengamos que utilice pilas o batería funciona con corriente continua, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, el diodo para rectificación de corriente, y se puede polarizar directa o inversamente. Luego tenemos el diodo de Zener. Diodo de Zener no tengo, pero está presente en un aparato electrónico que os enseñé el otro día, que no encuentro ahora mismo, pero lo había dejado por aquí. A ver si lo encuentro. Un segundo, chicos. Aquí está. El diodo de Zener es esto pequeñito, naranja y negro, que se ve aquí. No sé si seréis capaces de apreciarlo en el vídeo, espero que sí, ¿vale? El diodo de Zener tiene otro uso. Bueno, también se puede polarizar de forma directa, o sea, de positivo a negativo, y su función sería la misma que un diodo normal, la rectificación de corriente, pero tiene un uso distinto. En polarización inversa, o sea, de negativo o positivo, en polarización inversa,
siempre se utiliza con un valor fijo, fija una tensión de paso, o sea, el diodo Zener tiene un valor, pongamos 5 voltios, ¿de acuerdo? Entonces, mientras la corriente sea inferior a 5 voltios, no dejará pasar la corriente. Pero en el momento que nuestra corriente, nuestra tensión, llegue a 5 voltios, ya dejará pasar la corriente. Entonces tiene esa función. Fija una tensión de paso para alimentar algún aparato o cuando necesitemos una tensión concreta, un voltaje concreto para nuestro aparato. Y por último, bueno, deciros que tiene este aspecto, lo he dibujado ahí más o menos, aunque ya lo he enseñado, ¿de acuerdo? Y tiene polarización directa o polarización inversa en ese sentido. Y luego, por último, tenemos el diodo LED. Bueno, por último, de estos más sencillos, porque luego tenemos que entrar en la madre del cordero. El diodo LED solo tiene polarización directa, o sea, solo se puede polarizar de positivo a negativo. Y es un diodo que emite luz. Solo sirve para eso, para emitir luz. Es el más sencillo de los diodos, todos lo conocéis. Tiene dos patillas, una más larga que es el positivo, una más corta que es el negativo, y se suele mover entre los valores de 1,7 a 3,3 voltios. ¿De acuerdo? Y bueno, terminando con estos tipos de semiconductores más sencillos, pasamos al transistor. El transistor es un poquito más complicado de entender. A mí, a todos, nos ha costado al principio entender su funcionamiento y espero que, bueno, con este esquema y esta explicación que voy a dar, más o menos entendáis su uso. Y sobre todo, entendáis su importancia. El transistor está presente absolutamente en todos los aparatos electrónicos que tengan procesadores o microprocesadores. Pero presente no es que haya uno o dos, es que hay miles de ellos o millones de ellos. Por poner un ejemplo, un microprocesador de un ordenador i5 tiene 774 millones de transistores en su microprocesador. Y un i9, de los más modernos, de los que han salido recientemente, tiene 2.500 millones de transistores en su interior. ¿De acuerdo? Bueno, hay varios tipos de transistores unipolares, bipolares, de efecto de campo, que funcionan por intensidad o por tensión, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en el que más se usa, y en el que más se usa en Europa sobre todo, que es el transistor bipolar, que también tiene dos tipos, NPN o PNP. Esto, la diferencia entre el NPN y el PNP es por donde tomamos la salida. Si su salida es positiva, es el PNP, y su salida es negativa, y si su salida es negativa, hablamos de un transistor NPN. Bueno, recordaros, ya lo vimos el otro día, que los transistores tienen tres patillas. La base, que es la patilla de control, digamos, el colector, que es la entrada de corriente y de la corriente principal, y el emisor, que es la salida de corriente hacia el aparato o el elemento que controle este transistor. ¿De acuerdo? Base, colector, emisor. Recordaros que lo comparábamos con el funcionamiento de una tubería de agua con un grifo que abre o cierra, ¿no? La base sería el grifo que yo abro o cierro para dejar pasar más o menos de agua. El colector sería la tubería por donde viene el agua y el emisor sería la tubería por donde sale el agua. Podríamos hacer el símil con la ducha, ¿no? La base sería el grifo de abrir mi ducha, el colector, el tubo por donde viene, y el emisor, la pera, por donde nos duchamos y nos cae el agua. ¿De acuerdo? Es un ejemplo muy interesante, no solo para entender cómo funciona un transistor, sino para entender los distintos modos, zonas o estados que tiene un transistor. Un transistor tiene tres formas de trabajar, que como os decía se llaman modos, zonas o estados. Son tres formas de trabajo distintas, ¿de acuerdo? Que son corte, activo y saturación. Además de producir efectos distintos, tienen usos distintos en analógico o en digital, en electrónica analógica o en electrónica digital. Empezamos por el primero, el corte. El corte es cuando no tenemos ninguna intensidad de corriente en nuestra base. Si por nuestra base no entra ninguna intensidad de corriente, por nuestro colector no pasará ninguna intensidad de corriente y a su vez por el emisor no saldrá ninguna corriente.
es como cuando está el grifo cerrado. Pero el grifo no está cerrado en una sola posición cerrado, sino que tiene una variación. Pensemos en un grifo de los de rosca. Los grifos de rosca los abrimos y al darle un poquito no siempre empieza a salir el agua. Quizás hay que darle un poquito más. Tiene una variación y entonces empieza a salir un poquito de agua. Esa zona entre que empieza a mover el grifo y empieza a salir agua sería la zona o el estado de corte en mi transistor. Como os decía, la intensidad de la base es igual a 0 y la intensidad del colector es igual a 0. ¿Y cómo se comporta físicamente? Se comporta como un interruptor abierto, o sea, no hay paso de corriente. Comparándolo con el símil del grifo, se comportaría como un grifo cerrado. Tengo el grifo cerrado y no cae agua, ¿de acuerdo? En este caso, el voltaje del que va entre el colector y el emisor sería igual al voltaje de mi fuente de alimentación, que sería pues muy cercano a 0 porque no hay paso de corriente, ¿de acuerdo? El voltaje base de emisor estaría entre 0 y 0,7 voltios. 0,7 voltios es, en realidad no 0,7, sino alrededor de 0,7 es donde empieza la zona activa de un transistor, que es la siguiente. La zona o modo activa de un transistor se mueve alrededor de los 0,7 voltios de entrada. Voltios entre la base y el emisor, ¿vale? El voltaje que pasa entre la base y el emisor, ¿vale? El voltaje de base estaría alrededor de los 0,7, un poquito menos, un poquito más de 0,7 voltios, ¿vale? ¿Y de qué depende? ¿Y qué ganancia nos da un transistor? Eso depende del tipo de transistor. En este caso, estamos utilizando el transistor como un amplificador, ¿de acuerdo? Es como el grifo abierto. El grifo está abierto, empieza a salir un poquito de agua, pero si lo abro un poquito más, sale un poquito más de agua. Si lo abro un poquito más de agua. Si lo cierro un poquito menos. En fin, todos habéis duchado muchas veces, seguro que entendéis el ejemplo que os pongo, ¿vale? Es un paso variable. Si entra más corriente por mi base, más corriente pasará a través del colector hacia el emisor. Este uso, como os digo, es como un amplificador y es una amplificación proporcional. Si yo tengo una pequeña corriente en la base, tendré una corriente más grande en el emisor. Si subo esa pequeña corriente, más sube en el emisor. ¿Esto de qué depende? Del valor de mi transistor. Los transistores tienen distintos valores de ganancia, que se llaman. La ganancia es lo que son capaces de amplificar. Por ejemplo, tengo un transistor que tiene una ganancia de 200. Entonces, ¿cuál será su intensidad? La intensidad del colector será igual a la ganancia, que es una variable beta, por la intensidad de la base. La intensidad que tengo por la base la multiplico por la ganancia de mi transistor y me sale la intensidad del colector que saldrá por el emisor. Bueno, en el emisor salen lógicamente la suma de las intensidades del colector y de la base. ¿De acuerdo? En este caso, tengo un grifo abierto, se comporta como un diodo normal, como un conductor normal, y la corriente pasa en un sentido, más o menos, dependiendo de la intensidad que yo meta en la base. ¿De acuerdo? Sería como un grifo abierto, ¿vale? Y esto se utiliza normalmente, este modo o este estado del transistor se utiliza normalmente en la electrónica analógica para amplificar señales lumínicas, para amplificar señales de televisión, para amplificar señales de radio, para amplificar todo tipo de señales. Pues una señal pequeña, con sus pequeñas variaciones, la convertimos en una señal más grande con esas mismas variaciones amplificadas, ¿de acuerdo? Y por último llegamos al último de los estados de un transistor, que es el estado de saturación. En este caso, la intensidad del colector es la máxima que puede admitir, ¿de acuerdo? La máxima que evidentemente será la máxima que nos dé la fuente de alimentación a la que esté conectado, ¿vale? Y el voltaje base-emisor, desde la base hasta el emisor, tiene que ser superior a 0,7 voltios. Recordad que en activo estaba alrededor de los 0,7 voltios, pues para estar en saturación tiene que ser
superior a 0,7 voltios. Y en este caso, nuestro transistor se comporta como un interruptor cerrado, o sea, hay paso de corriente. En el caso del agua sería como si tenemos el grifo abierto al máximo y cae toda el agua que es posible, todo el agua que cabe por mi tubería. La comparación sería que aunque yo supere mucho esos 0,7 voltios, mi transistor ya está dando paso a toda la corriente posible. Como pasa también en los grifos, yo tengo un grifo de rosca en mi ducha, lo pongo, llega al máximo de salida de agua y normalmente puedo darle un poquito más en el que no sale más agua. Simplemente estoy ampliando la apertura, le estoy dando vuelta al grifo, pero ya el grifo ha llegado al máximo y no sale más agua. En este caso es lo mismo. Yo ya, si supero en mucho la intensidad de corriente que entra por mi base, por mucho que yo amplíe esa intensidad de corriente, el colector ya está dando el máximo de corriente que puede dar y no se podrá superar, ¿vale? En este caso, como decía, un interruptor cerrado y un paso de agua. Todos estos estados, si lo trasladamos a la electrónica digital, tiene otro uso. Como he comentado, el estado intermedio, el estado activo, se utiliza para la electrónica analógica, pero el estado corte y el estado saturación son los que se utilizan en electrónica digital, porque como he dicho, en el estado de corte un transistor se comporta como un interruptor abierto y eso en electrónica digital es un cero. Y en saturación, como he dicho, el transistor se comporta como un interruptor cerrado y eso en electrónica digital es un 1. Como sabemos, la electrónica digital se basa en 0 y 1 y los transistores son la clave para el funcionamiento de este tipo de aparatos electrónicos digitales. Y esto nos da paso, entendiendo un poco el uso del transistor y su uso para electrónica digital en 0 y 1, nos dará paso al siguiente tema que vamos a dar, que son los microprocesadores y las puertas lógicas. Por último, que se me ha olvidado, os quería enseñar un poco el aspecto de un transistor. Este es el aspecto de un transistor, como veis tiene 3 patillas. Este es el aspecto de otro transistor, es distinto, también tiene 3 patillas, ¿de acuerdo? Bueno, pues con los transistores, con miles o millones de transistores se hacen los microprocesadores, que se programan a partir de puertas lógicas que veremos en el siguiente vídeo. Los microprocesadores son algo parecido a esto, que en electrónica le llamamos cucarachas, y que en el siguiente vídeo veremos un poco cómo funcionan. Nada, espero que estéis bien, espero que hayáis entendido un poco el uso de los transistores y los demás semiconductores, son muy importantes y bueno, voy a intentar hacer también unas prácticas para que veáis estos elementos. No tengo mucho material, la verdad es que yo aquí en casa tengo algunos transistores, algunos diodos, tengo algunas cositas, con lo cual voy a intentar hacer alguna práctica básica para que entendáis de forma visual cómo funcionan estos componentes. Y cuando hagamos alguna práctica, pues ya entraremos un poco en electrónica digital. Como os decía, espero que estéis bien y nada, seguimos en contacto, chicos. Hasta luego.